Le invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1 al 4 vamos a leer en esta mañana. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, el método de Dios. El método de Dios, con este título quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, el método de Dios es diferente al nuestro. El método que utiliza Dios es diferente al método que nosotros utilizamos. Por eso hay veces que nosotros no llegamos a comprender la forma como trabaja Dios. En este mundo hay muchas cosas que no llegamos a entender. Si Dios vive, a los que hacen maldad deberían ser castigados, y a los que hacen bien y que viven con rectitud y con buena conciencia deberían vivir con la bendición de Dios. Si Dios vive, la justicia de Dios tiene que brillar en este mundo y la iglesia tiene que extenderse cada día. Pero muchas veces las cosas no son así. Hay veces que no llegamos a entender ciertas situaciones, no llegamos a comprender cómo puede ser un hombre que hace maldad viva bien. Hay veces no llegamos a entender ciertas situaciones que pasan en nuestra vida. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Hermano, incluso los profetas de Israel también no fueron excepción de este asunto. Si hay Dios soberano, ¿por qué sucederían estas cosas? Por eso el profeta Jeremías pregunta a Dios. Y Jeremías dice así, Jeremías capítulo 12, versículo 1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, dice, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de lo impío, y tienen bien todo lo que se portan deslealmente. Esta fue la pregunta del profeta Jeremías. ¿Cómo es posible que suceda semejante cosa? No entiendo, no comprendo, Señor. Así preguntaba. Hermanos, a veces nosotros no llegamos a entender la forma como trabaja Dios. Por eso, muchas veces llegamos a pensar esta cosa. Si existe Dios, ¿por qué, Señor? Hermanos,
La razón por la que nos cuesta comprender a Dios es porque los pensamientos y los caminos de Dios son diferentes a nuestro pensamiento y a nuestros caminos. El método que Dios utiliza son diferentes a nuestro método, a nuestra forma. Por eso cuesta a veces entender a Dios. Por eso dice así el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 al 9. Porque mis pensamientos, Dios está hablando a través del profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestro pensamiento, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestro camino, y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. Hermanos, por eso, como hay diferentes formas de trabajar, por eso muchas veces nosotros no llegamos a entender la forma, el método que Dios utiliza. ¿Por qué Dios habrá dejado que Dina sea violada en Siquem? ¿No habrá pensado el sufrimiento de su amado Jacob? Hermanos, ¿por qué Dios habrá permitido ese sufrimiento a la familia de Jacob? Pero si vemos bien la Biblia, Dios tenía motivo, la razón. O si no, Jacob no iba a salir de Siquem, de Canaán. ¿Por qué no permitió a la tierra prometida a los que quejaron por informe de 10 espías? Todo aquello que se quejaron, que dijeron que no vamos a poder entrar, que volvamos a Egipto, moriremos en el desierto. Toda esa primera generación de Israel que salieron de Egipto, ninguno pudo entrar a tierra prometida, a Canaán, excepto Josué y Caleb. Todos murieron en el desierto y ninguno pudieron entrar, excepto Josué y Caleb. ¿Por qué hizo estas cosas? A veces nosotros no llegamos a entender por qué hizo morir a Ananías y Zafira en el acto por una mentira. ¿Por qué no pudo perdonar? ¿Era necesario hacer eso? ¿Un Dios de amor y de misericordia? Hay cosas que no llegamos a entender el método que utiliza nuestro Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el método de Dios y de nosotros es diferente. Humanamente, la situación que enfrentó José fue una cosa absurda, absolutamente incomprensible. José, que quería vivir una vida fiel y honesta, pero llega a caer en la cárcel injustamente por calumnia. ¿Cómo puede suceder semejante cosa si existe Dios? ¿Cómo permite cierto sufrimiento a un hombre fiel, a un hombre honesto, si existe Dios? Era una situación desesperante. José estaba en tierra extranjera, nadie conocía a Jesús, ninguno podía ayudar a José, que estaba encarcelado injustamente por calumnia. No había esperanza de que alguien lo sacara de la cárcel. Y Dios permitió toda esta situación. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Esa cárcel hizo conectar a José con Faraón, con el rey de Egipto.
Esa cárcel hizo llegar a ser el gobernador de Egipto a José. Esa cárcel hizo salvar a toda familia de José. Hermanos, por eso Dios había permitido ese sufrimiento injustamente. Por eso Dios había utilizado esa forma para que José llegara a lo que es. Hermanos, por eso José llega a decir en Génesis capítulo 50, versículo 20, dice a su hermano así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios a veces utiliza cierta forma que nosotros no imaginamos. Por eso, hermanos, a veces nosotros no llegamos a comprender, no sabemos qué está sucediendo, por qué sucede esta cosa en nuestra vida, en este mundo, en esta vida. ¿Sabe por qué? Porque el método de Dios es diferente al nuestro. Por eso, hermanos. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto de hoy está hablando de esto. El método de Dios es diferente al nuestro. Por eso, no debemos juzgar precipitadamente. No debemos sacar una conclusión precipitada de ciertas situaciones. No tenemos que juzgar muy rápidamente. Le explico el texto de hoy. La iglesia primitiva estaba creciendo tremendamente. La iglesia de Jerusalén, hubo un crecimiento que no imagina. En un día se bautizaba 3,000, 4,000, 5,000, así se convertía. Y la gente traía la ofrenda y tenía en común y lo repartía. Era un crecimiento, la verdad, bombazo. Pero de repente vino una persecución fuerte a la iglesia primitiva. Por esta persecución, el diácono Esteban muere apedreado. Y muchos creyentes llegaron a ser encarcelados. La iglesia sufría. La iglesia tenía que huir porque vino una gran persecución. Dice el texto de hoy que entraba casa por casa para agarrar a los cristianos. Pero sabe una cosa, hermanos, esta gran persecución había traído la evangelización mundial. ¿Sabe eso usted? Esta gran persecución de la iglesia primitiva trajo la evangelización mundial. El evangelio de Cristo fue predicado en toda la tierra mientras huía a otras regiones los creyentes de Jerusalén. De eso se trata el texto de hoy. Veamos el versículo 1 y 4. Dice así versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, mire lo que dice, pero los que fueron esparcidos iban por
todas partes anunciando el Evangelio. Con esta persecución comenzó la gran evangelización mundial. Veamos versículos 5 y 6 del mismo texto. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. En Samaria, hermano, estaba predicando. Si no fuese por la persecución, los judíos no iban a predicar a los samaritanos. Pero vea lo que está pasando. Veamos versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mira hasta dónde ha llegado. Hermano, con esta persecución que hizo sufrir a la iglesia primitiva, Dios hizo la gran evangelización mundial. El evangelio llegó a ser predicado en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces nosotros no entendemos el método de Dios. A veces nosotros no entendemos el camino de Dios. Por eso, hermanos, no debemos juzgar precipitadamente en situaciones difíciles. A veces nosotros no llegamos a comprender, si vive Dios, ¿por qué sucede semejante cosa? ¿Dónde está Dios? Esta es la actitud de nosotros. Cuando los soldados egipcios comenzaban a perseguir a los israelitas, delante del Mar Rojo, con una conclusión precipitada, comenzaron a desesperarse y quejarse contra Dios y contra Moisés. Ellos pensaron que todo se había terminado. Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Acaso no había cementerio donde sepultar para que no muramos aquí? Ellos quejaban precipitadamente. Porque adelante estaba Mar Rojo, costado era un abismo, y atrás estaban los soldados egipcios, atrapados sin salida. En una situación así, se quejaba precipitadamente. Para ellos, todo había terminado. Todo había terminado. Hermanos, en esta vida, a veces nos encontramos en una situación así frente al Mar Rojo. A veces parece que no hay más camino, no hay más método, no hay más forma, no hay más solución. A veces nos encontramos en una situación así, atrapados sin salida. No sabemos qué hacer. Comenzamos a inculpar a los familiares, a los compañeros. Comenzamos a quejarnos de todo, culpando a todo el mundo. Porque no hay camino, no hay salida. Así encontraba. Pero hermano, Dios permitió esta circunstancia porque a través del Mar Rojo, Dios hizo morir todos los ejércitos de Egipto. Y durante israelita pasaba por el desierto, durante los israelitas estaba en el desierto, ninguna nación vecina quiso atacar a los israelitas, porque tenían miedo. Este pueblo es el pueblo que hizo matar todos los ejércitos de Faraón. Vaya donde vaya, tenían terror y miedo de los israelitas.
Por eso, hermanos, Dios tenía que hacer esta situación, esta circunstancia, para que ninguna nación moleste a Israel en el desierto, desprotegido ahí en el desierto. Por eso Dios había utilizado este método. Hermanos, hace mucho tiempo, un estudiante de teología tuvo un accidente yendo al seminario y tuvo que amputar su pierna. Estando en hospital, para él era fin del mundo. No podía entender, Señor, yo quise ser tu siervo. ¿Cómo me hace sufrir así? Encima vino el pastor, le visitó y le dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Pero esa palabra no era de ningún consuelo. Estando así, todo va bien. Él lloraba, daba vuelta. Esto no es real. No podía aceptar. Pero terminó, le dio alta en hospital, puso un pie, una pierna artificial y así terminó su estudio de teología y fue ungido como misionero y este hombre fue a África para hacer la obra misionera. Estaba viajando de este tribu a otro tribu así y un día se perdió el camino en medio de jungla. Y de repente apareció los caníbales con su lanza e hizo un círculo y ellos daban la vuelta al misionero y ellos cantaba, gritaba y hacía su baile, o sea, hacía ceremonia antes de matar su presa. Ahí, de repente le vino en su corazón, saca tu pie artificial, saca tu pierna artificial, tírale hacia ellos. Entonces este misionero saca su zapato y saca su pierna artificial y esa pierna lo tira hacia los caníbales. Y estos caníbales va y con su lanza lo toca, así no entra, y va y muerde con su diente, pero no era una cosa que se podía comer. Entonces se asustaron todos los caníbales, entonces ellos ahí se arrodillaron delante de ese misionero pensando que era Dios, y estos caníbales llegan a ser convertidos por ese misionero y llega a hacer evangelismo de los caníbales. Y este misionero llega a ser misionero de los caníbales. Hermanos, hay veces nosotros no entendemos de ciertas situaciones que suceden en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si está vivo Dios, ¿por qué? A veces no hay camino, a veces no hay salida. No entendemos nosotros. Pero hermanos, como el método de Dios es diferente al nuestro, no tenemos que hacer juicio precipitadamente. No tenemos que sacar la conclusión apresuradamente, porque no sabemos el pensamiento, el camino de Dios. Hermanos,
Durante este tiempo de coronavirus, muchas iglesias han pasado momentos difíciles y muchas iglesias fueron cerradas. No sé cuántas, es incontable. Mundialmente muchas iglesias han pasado dificultad, muchas iglesias fueron cerradas. No había forma. Con este virus no hemos podido tener cultos presenciales, pero hermanos, ¿sabe una cosa? No hemos podido tener cultos presenciales, pero hemos podido tener culto virtual. Muchos pastores están predicando en las redes sociales. La palabra de Dios se ha entrado en el mundo de las redes sociales, donde se había establecido como para cultura de este mundo. Pero muchos pastores llegaron a ser predicadores en las redes sociales. Si no fuere por confinamiento, si no fuere por coronavirus, yo ni pensé predicar a través de las redes sociales. ¿De dónde? Yo ni sabía manejar Face, Insta, ni pensaba subir a YouTube. Pero gracias a este corona, porque llegué a predicar en las redes sociales. Si predico acá el día domingo, apenas escuchará 150 a 200 personas máximo. Pero ahora este mensaje llegan a escuchar miles de personas, por Face, por Insta, por YouTube. Hermanos, no tenemos que hacer juicio precipitadamente. Hermanos, ¿sabe una cosa? Como el método de Dios es diferente a nuestro método, hermanos, no debemos juzgar precipitadamente ciertas situaciones, ciertas circunstancias de nuestra vida. En tercer lugar, en último lugar, hermanos, el método de Dios es diferente al nuestro. Por eso, no debemos renunciar bajo ninguna circunstancia. No hay que renunciar en ninguna circunstancia, porque el método de Dios y nuestro método son diferentes. En nuestra vida hay momentos difíciles que uno desearía rendirse y escaparse de la realidad. En nuestra vida, hermanos, vienen ciertas situaciones difíciles. Pastor Cho, que levantó la iglesia más grande del mundo, en la década del año 70, cuando él estaba construyendo la iglesia, hermanos, la situación era tan difícil. La verdad, mucha dificultad. Tenía ganas de terminar todo. La construcción, la obra estaba paralizada. Y la empresa constructora le amenazaba. Y había cierta oposición en la iglesia. Algunos ancianos de la iglesia decían, ¿por qué has querido levantar una iglesia tan grande? ¿Por qué? Usted es vanidoso. Ahí en ese lugar donde está, no hay nadie, donde no vive nadie. En esa isla, ahí en Yoido, no hay ninguna vivienda. Mucha oposición. Y la estructura metálica, como estaba paralizada la obra, estaba oxidada. Y caía la gota, agua oxidada.
Y él ahí arriba, en la estructura metálica, le decía, tírate, así termina todo. Era situación tan difícil. El pastor Cho decía, Señor, estoy tratando de hacer tu obra, pero ¿por qué tanta dificultad? ¿Por qué tan difícil, Señor, hacer tu obra? Pero hermanos, en medio de esa situación no renunció, no se tiró de la estructura metálica y pudo llegar a construir la iglesia más grande del mundo. Hermano, ¿sabe una cosa? Para ser utilizado por Dios, para llegar a experimentar la gracia de Dios, no tenemos que renunciar. ¿Por qué? Porque el método de Dios es diferente de nosotros. En esta vida hay momentos de problemas de salud, dificultad económicamente, problemas de pareja, problemas de los hijos, diversas dificultades personales. En una situación así, algunos se enojan, algunos acusan a otro, llegan a culpar hasta a Dios y se quieren escapar de su realidad. Aún en esta situación, no debemos rendirnos ni desesperarnos, porque el método de Dios, el camino de Dios, es diferente al nuestro. ¿Qué hubiera pasado si José hubiese renunciado? No existe Dios. Si existe Dios, no puede suceder semejante cosa. Yo que quise vivir honestamente, justamente, ¿por qué toda esta desgracia? Si José hubiese renunciado, no hubiese experimentado esas grandes cosas de Dios. Hermanos, para experimentar la gracia de Dios, no tenemos que renunciar bajo ninguna circunstancia. A veces nos encontramos en una situación frente al Mar Rojo. A veces parece que no hay solución. Todo está atrapado. Una hermana se había contagiado de corona y toda su familia. Cuando hablé con ella, lloraba y me decía, fin del mundo. No había salida para ella. Pero yo le dije, hermana, todo de esto vamos a salir y después vamos a estar riéndonos de lo que hemos hablado. A veces la situación parece que no hay más solución. Pero hermanos, en medio del Mar Rojo, Dios abrió el camino para experimentar la gracia de Dios, para experimentar la providencia de Dios. No hay que renunciar a nuestra fe. No renunciemos a nuestra fe bajo ninguna circunstancia. Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo. Y cuando Jesús llegó donde estaba Lázaro, Lázaro ya estaba muerto. Entonces, las hermanas de Lázaro lloraban diciendo tristemente, Señor, hubiese venido un poco más antes, y lloraba. Entonces Jesús, para vivificar a Lázaro, dijo que quitara la piedra del sepulcro, porque Lázaro va a vivir. Pero las hermanas de Lázaro ya estaba todo renunciada. Y decía, Señor, hiede ya,
porque es de 4 días que está muerto. Ellas habían renunciado, para ellas ya estaban rendidos. Pero ¿qué dice Jesús? Juan capítulo 11, versículo 39 al 40, dice así. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces, ¿qué dice? Vea lo que dice. Jesús le dijo, no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios. Hermanos, parece fin del mundo. Parece que todo está finalizado. Parece que todo está terminado. Ya es tarde. Pero sepa una cosa, que para Dios no está terminado. Para Dios no es tarde. Lo que no puede hacer los hombres, puede hacer Dios. Por eso no hay que renunciar. Si es que queremos ver la gloria de Dios. Dios puede cambiar a su esposo. Dios puede cambiar a su esposa. Dios puede cambiar a sus hijos. Dios puede cambiar a su padre. Dios puede cambiar nuestra situación. Aquella cosa que nosotros no podemos solucionar, Dios lo puede hacer. Por eso, hermanos, tenemos que entender la forma que trabaja Dios, el método de Dios, el pensamiento de Dios, el camino de Dios es diferente a nuestro camino, a nuestro pensamiento, a nuestro método. ¿Sabe una cosa, hermanos? Muchas veces no llegamos a experimentar la gracia de Dios, no es por las situaciones difíciles, sino porque no renunciamos. No llegamos a experimentar la gracia de Dios, no es por la situación, sino porque no renunciamos. Hermanos, el método de Dios, el método que utiliza Dios es diferente al nuestro. Por eso no tenemos que renunciarnos en ninguna situación. Hermanos, no juzguemos precipitadamente, no nos desanimemos, ni nos renunciemos, aunque nuestras situaciones sean difíciles. Así podremos experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Que Dios bendiga a su palabra. Vamos a orar. La forma como trabaja Dios es diferente a nuestra. Así que, Señor, ayúdanos a no desanimarnos y renunciarnos sea lo que sea nuestra situación. Señor, haznos entender que tu camino, que tu pensamiento son diferentes a nuestro camino y a nuestro pensamiento. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a luchar en todas las situaciones de nuestra vida para que podamos experimentar tu gloria en nuestra vida. Bendiga tu palabra, Señor. Bendiga cada familia. Bendiga nuestros hijos, Señor, para que nosotros podamos ser utilizados en tu negocio. Gracias por tu palabra. Todo lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.